Bueno, hola chicos, ya no sé si me escuchan todos. Pude ingresar. eh, ¿Cómo están? Ahora voy a activar las diapositivas. Un momentito. Bien, no sé si me escuchan. Sí, ¿no? Perfecto. Bien, ahora vamos a compartir las diapositivas. Hoy día vamos a ver lo que es integrales curvilíneas sobre campos vectoriales. Como les habíamos dicho, vamos a separar un poco el trabajo de integración, la parte integral curvilíneas. La última vez vimos integrales curvilíneas sobre campos escalares. Ahora vamos a ver integrales curvilíneas sobre campos vectoriales, ¿sí? Y luego vamos a ver la parte de el teorema de Green en el plano y sus aplicaciones, que vendría a ser lo último. Bueno, quizá un cachito antes del teorema de Green vemos lo que era campos conservativos, pero eso, bueno, lo dejamos para las últimas partes de diapositiva. Bien, bueno, ahora les voy a compartir la pantalla. Muy bien, entonces esta parte corresponde a la clase 19 de la resolución del trabajo práctico 7 de integrales curvilíneas. Y hoy vamos a ver específicamente integrales sobre campos vectoriales. Bueno, el trabajo es un poco similar a la de integración sobre campos escalares, solo que en este caso se involucran otras funciones, que en este caso son una función vectorial. Entonces, por ejemplo, dado una función que va de R3 en R3, un campo vectorial, definido sobre los puntos de una curva, continuo definido sobre los puntos de una curva C de R3, acotada y regular. Entonces definimos la integral de línea del campo vectorial a lo largo de la curva como la integral de línea sobre el campo escalar, que es el producto de esa función vectorial con t, donde t es el vector tangente unitario en cada punto de la curva, ¿sí? Así que en este caso, entonces tenemos que la integral sobre un campo vectorial es el campo vectorial que multiplica, y este producto es un producto punto con el vector tangente de una curva sumergida en R3, ¿sí? Diferencial de superficie. Entonces, por ejemplo, a ver, si la curva C está parametrizada por esta forma, es decir, tengo que está definida en un intervalo AB y va a parar al espacio, a R3, es decir, T está definido como el vector posición R de T, que tiene tres funciones coordenadas, X de T, Y de T y Z de T. Entonces se van a tener las siguientes notaciones. La integral curvilínea del campo vectorial F, punto el vector tangente diferencial de longitud de superficie, va a ser igual. En este caso uno podría poner f de x y z, y t siempre es t de x y z porque es un vector tangente a una curva en el espacio, entonces tiene tres coordenadas el vector tangente. Y acordémonos que para obtener el vector tangente uno debe derivar el vector posición de la curva, digamos, o bien la parametrización de la curva. Entonces fíjense, si la curva R está parametrizada por R de t igual a x de t, y de t, z de t, su vector tangente es x' de t y prima de t, z' de t. O sea, se deriva cada una de las funciones coordenadas. Y cada una de las funciones coordenadas, ese vector que es de las derivadas de las funciones coordenadas tiene que multiplicar a la composición del vector f, que es un campo vectorial, pero está compuesto
justo con la parametrización de la curva, ¿no? O sea, nosotros sabemos que acá tengo un campo vectorial que va a tener, qué sé yo, 3 funciones coordenadas y va de R3 en R3, pero cada una de esas funciones coordenadas tiene como variable X, Y y Z, o sea, ahora ese X y Z hay que reemplazar la X por la X de T, la Y por la Y de T y la Z por la Z de T. Es decir, hay que evaluar F, que es el campo, en los puntos de la curva. Si los puntos están parametrizados por X de T, Y de T y Z de T, bueno, hay que reemplazar la X por la X de T, la Y por la Y de T y la Z por la Z de T. Y hay que multiplicar por el vector tangente, en este caso, que va a ser X, el vector tangente de la curva, ¿no? O sea que este es X' de T, Y' de T, Z' de T. Así me quedaría que la integral curvilínea de F por el vector tangente, que T por diferencial de S justamente es el diferencial de R, ¿no? Que uno le llama, si R está parametrizado, la curva, el diferencial de R es justamente eso. O bien, fíjense, si uno hace el producto punto, es como si tuviese F1 por D de X, más F2 por D de Y, más F3 por D de Z, que es otra forma de notar. Si es que F tiene esas 3 funciones coordenadas, ¿no? F1, F2 y F3. Bien, bueno, eso tenemos por un lado. Vamos a recordar que esto estamos haciendo lo que respecta a la orientación de curva. Cuando tenemos una curva que no es cerrada, es decir, una curva abierta, el sentido en el que se recorre la curva está dado por los extremos, o sea, los extremos que se citan en la curva, ¿sí? Está dado de manera que se van ordenando los extremos. En cambio, si la curva es cerrada, uno puede darle un cierto sentido. Bueno, ya sabemos que puede darle un sentido positivo o un sentido negativo. Y el sentido positivo es aquel que, para los valores crecientes del parámetro, uno deja la parte acotada de la curva para el lado izquierdo, como si caminase un sobredito. Ese que está graficado ahí, con la flechita para acá, es el sentido positivo. Y al revés, en el sentido antihorario, sería el sentido negativo. Bueno, una de las aplicaciones, que básicamente, bueno, también vamos viendo aplicaciones, es la de determinar el trabajo, porque muchas veces el campo vectorial está representando un campo de fuerzas continuos en el espacio y definidos sobre cada uno de los puntos de la curva. Entonces, el trabajo W realizado por dicho campo a lo largo de la trayectoria es justo una integral del tipo es decir, una integral sobre un campo vectorial de una curva sobre un campo vectorial. Uno puede entender que por ejemplo, es el trabajo que se calcula es el trabajo que realiza el campo de fuerza para mover una partícula que está sobre la curva, desde un punto de la curva hacia otro punto de la curva. Y básicamente consiste en eso, ¿no? En multiplicar el campo por el vector tangente de la curva, y eso me daría el trabajo. Bueno, y después también tenemos las propiedades, así como hay propiedades en las integrales de curvas sobre campos escalares, ahí tenemos las propiedades de las integrales sobre campos vectoriales. Se ha dado dos campos vectoriales, f y g, la integral de una curva de la suma va a ser la suma de las integrales. Las integrales del producto de una constante por la curva va a ser justamente la constante puede salir para afuera por la integral del campo diferencial de la parametrización de la curva, diferencial de R, diferencial de posición de la curva. Y después la integral, si la integral sobre una curva C de un campo vectorial, sobre una curva, es la suma, si es que la curva se puede escribir como la unión de dos curvas más sencillas, es la suma de cada una de esas curvas. Y otra propiedad importante es que el valor de la integral de línea de un campo vectorial también es independiente de la parametrización que se escoja para la trayectoria, o sea que no depende de la parametrización. Bien, salvo el signo. Bueno, el signo uno dice, salvo el signo porque depende de la orientación. Si uno va desde el punto A hacia el punto B, me va a dar un signo, pero si uno hace desde B hasta A, me va a dar signo contrario. Por eso el valor de la integral de línea es salvo el signo que está dado por la orientación en que uno va, que uno recorre la curva, ¿no? Bueno, y ahora tenemos ejemplos, que eso básicamente ustedes más que nada tienen que practicar con los ejemplos y nutrirse de la mayor cantidad de ejemplos. Yo acá les junté muchos ejemplos como para que siempre traten o para resolver los ejercicios que tienen en el práctico, integrales sobre campos vectoriales, uno tiene que nutrirse de la mayor cantidad de ejemplos posibles.
Entonces, por ejemplo, tenemos calcular las integrales de línea de los campos vectoriales que se indican sobre las correspondientes trayectorias series. Suponete, me dan un campo, en este caso este es un campo en R2. F de xy es igual a, como primera función componente, tenemos x cuadrado menos 2x por y. Y como segunda función coordenada tenemos y cuadrado menos 2x por y. Bien. Y en este caso la curva sobre la que uno quiere calcular es la porción de la parábola y igual a x cuadrado, que va desde el punto menos 1, 1 hasta el punto 1, 1. Bien. Entonces fijémonos, la parametrización de la curva va a estar dado por x igual a t y igual a t cuadrado. Y sí, ¿no? Porque si a x le digo que es t y la parábola tiene expresión y igual a x cuadrado, quiere decir que y vale t cuadrado. Y para recorrer del punto menos 1, 1 hasta 1, 1, tiene que ser t igual a pertenecer al intervalo cerrado menos 1, 1. ¿Bien? Este vendría a ser la variación de t. Entonces veamos, fijémonos que, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que multiplicar el campo f, pero es compuesto con la parametrización. Fíjense acá, este es el campo, x cuadrado menos 2xy, y cuadrado menos 2x. Pero acordémonos que acá x está tomando el valor t en la curva, e y está tomando el valor t cuadrado. Entonces ese valor de x y ese valor de y se tienen que reemplazar en cada una de las funciones coordenadas. Entonces, fijémonos, si x vale t, entonces acá va a figurar x cuadrado sería t cuadrado, menos 2 por x por y. Pero x vale t e y vale t cuadrado, por lo tanto t por t cuadrado me queda menos 2t cubo. Por eso esta primera expresión, t cuadrado menos 2t cubo, ya es la composición de la primera función coordenada del campo con la parametrización de la curva. Y lo mismo para la segunda. Fíjense que en la segunda tengo y cuadrado, pero como y vale t cuadrado, tendría t cuadrado al cuadrado a la cuarta. Menos 2 veces x por y. Bueno, la x vale t, la y vale t cuadrado, me queda t por t cuadrado, este cubo. Entonces, fíjense, acá tengo el par ordenado dado por las dos funciones coordenadas compuestas con la curva. Por, y acá se debe multiplicar con el vector tangente. ¿Cuál vendría a ser el vector tangente? Bueno, hay que derivar x' de t y prima de t. ¿Quién es x' de t? Si t vale 1, si x vale t, perdón, es 1, porque la derivada de t con respecto de t me da 1. ¿Y cuánto es la derivada de y con respecto de t? Es 2t, entonces esa es la segunda coordenada. Entonces fíjense, multiplicamos la función vectorial compuesta con la curva, es decir, evaluada en la curva, por el vector tangente. En este caso se hace como que se multiplica componente a componente, es decir, la primera componente de acá con la primera componente de acá y se suma la segunda componente de acá con la segunda componente de acá. Entonces tendría 1 por t cuadrado de t cuadrado menos 2t cubo. Más, y ese t a la cuarta menos 2t cubo por 2t me quedaría 2t a la quinta menos 4t a la cuarta. Entonces me queda este polinomio. Este polinomio hay que integrarlo desde menos 1 a 1, que es la variación del parámetro. Y eso es sencillo. Bueno, esto ya después es cuento, ustedes verifiquen el resultado. T cuadrado menos 2t cubo hay que integrar nada más, ¿no? T cuadrado es t cubo sobre 3, t a la integral de menos 2t, y bueno, ustedes integran, es una integral simple, y luego lo calculan y les va a salir de esa forma. Veamos otro ejemplo. Supongamos ahora que tomo como un valor de a una constante, y tengo que integrar el campo de fuerzas o el campo vectorial. Uno siempre a veces tiene la idea de que es un campo de fuerza, no necesariamente. El campo vectorial, en este caso es 2a menos y x, es decir, es un campo en R2. Y la curva que está en el plano también es el arco de cicloide que va x igual a por t menos seno de t y igual a por 1 menos coseno de t, para t variando de 0 a 2pi. Bueno, acá tenemos la gráfica del cicloide. ¿Ven? Cuando t vale 0, quiere decir que estoy en el 0, 0. Porque el coseno de 0 vale 1, 1 menos 1 es 0, 0 menos 0 es 0, estoy en el 0, 0. Y cuando t vale 2pi, ahí estoy de nuevo, pero ahora ya estoy en 2pi, 2pi por a. Ya tiene acá el recorrido en la longitud del eje x 2pi por a.
pero es el arco de curva que uno va recorriendo. Bien. Lo primero que tengo que hacer, bueno, la parametrización de la curva ya está dada, porque está dada por la cicloide, en este caso ya nos dan la parametrización. No me tengo que olvidar de que yo debo multiplicar por el vector tangente. El vector tangente es derivar cada una de estas coordenadas con respecto de t. Por ejemplo, x' de t vendría a ser a por 1 menos la derivada de t es 1 y la derivada de seno es coseno, me queda a por 1 menos coseno. Y la derivada de i con respecto de t, bueno, la derivada de a, 1 es una constante y del coseno es menos seno, me quedaría más seno. Entonces tengo que x' de t es a por 1 menos coseno de t y y' de t es a por seno de t. Y acá fíjense en la integral sobre el campo vectorial, ¿sí? Vendría a ser la integral de 0 a 2pi. Acá hay que componer, no se olviden de que hay que componer el campo con la curva, ¿no? Fíjense en acá, en la primera función coordenada del campo es 2a menos i, pero i vale a por 1 menos coseno, entonces yo tengo que poner 2a menos a por 1 menos coseno de t, para reemplazar la i por lo que vale en la parametrización del campo. Y luego también lo que vale x, bueno, en este caso x vale a por t. Bueno, entonces esto es lo que se llama justamente componer la función vectorial con la curva, que es sobre la curva sobre la que está calculando. Y debo multiplicar por el vector tangente. Fíjense en el vector tangente, uno multiplica la primera componente con la primera componente, y luego la segunda componente con la segunda componente y suma. Bueno, en este caso uno reduciendo, ¿sí? Al multiplicar esto con esto, y al multiplicar esto con esto, cuando se van a simplificar los términos, me va a quedar directamente a cuadrado sale como constante por la integral de 0 a 2pi de t por el seno de t diferencial de t. Que esto es lo que habría que integrar. Bueno, uno ahí puede usar integración por partes, ¿no? Acuérdense en que acá, por ejemplo, puedo usar u igual a t, d de u igual a seno de t, por lo tanto es u por b, ¿sí? Menos la integral de b por d de u, ¿sí? Entonces, integrando por partes y luego evaluando de 0 a 2pi, me va a quedar que la integral es menos 2pi por a cuadrado, ¿sí? Entonces, es sencillo. Bueno, como que más o menos ya se van dando una idea de qué es el trabajo que hay que hacer, pero nosotros vamos a seguir presentando más ejemplos, ¿sí? Supongamos que tengo esta función. Bueno, ahora tengo una función vectorial dado por x más y sobre x cuadrado más y cuadrado, y menos x más y sobre x cuadrado más y cuadrado. Donde está el arco en el que tengo que integrar ahora es la circunferencia, con centro en el origen y radio a. Entonces, esta circunferencia, que en este caso, bueno, la estamos tomando recorrida en sentido positivo. ¿Ven? Entonces, una parametrización, por ejemplo, de esta circunferencia es x igual a coseno de t y igual a seno de t, con t variando desde 0 a 2pi. O sea, en este caso estamos partiendo, cuando t vale 0, en el punto A0. Desde acá estamos partiendo, y de ahí vamos toda la vuelta hasta completar los 2pi. Entonces, ¿cómo sería integrar? Bueno, la integral del campo vectorial sobre esta curva, uno primero tiene que componer con el campo, o sea, acá donde está la x tengo que poner a coseno de t, y donde está la y a seno de t. Entonces acá me queda a cuadrado, coseno cuadrado, más a cuadrado, seno cuadrado, saco factor común a cuadrado y me queda seno cuadrado más coseno cuadrado que vale 1. Entonces por eso directamente la primera coordenada acá no figura a cuadrado. Y arriba no, arriba hay que sacar factor común a, tengo coseno de t más seno de t. Y aquí abajo yo tengo lo mismo, ¿no? Menos x más y, tendría a por menos coseno de t más seno de t sobre a cuadrado. Y esta función vectorial, que bueno, ya está compuesta con la curva, porque ya he reemplazado lo que vale x y lo que vale y en cada una de las parametrizaciones, debo multiplicarlo por el vector tangente de la curva. Acordémonos que el vector tangente yo tengo que calcular quién es x' de t. Bueno, acá es fácil, x' de t es la derivada del coseno de seno es, bueno, es menos seno, vendría a ser menos a por el seno de t, que es esta componente que está acá. Y el i' de t es la derivada de a por el seno de t, que es a por el coseno de t, que estaría acá. Y acá uno también no tiene que olvidarse de que hay que multiplicar, ¿no? Debo multiplicar esto con esto y sumar el producto de esto con esto. Fíjense que acá
Al estar el a acá me queda a cuadrado, que con el a cuadrado se va a simplificar abajo. Y acá tengo signo menos, me quedan menos seno por coseno, más seno cuadrado. Y acá me quedarían seno por coseno, se va a simplificar con ese menos, y coseno por coseno me quedaría coseno cuadrado también negativo, ¿no? Entonces saco factor común menos, me quedaría menos 1. Entonces me queda la integral de 0 a 2pi de menos 1 diferencial de t, simplificando, que bueno, esa es la integral de menos t evaluado de 0 a 2pi, me va a dar menos 2pi. Bien, entonces esa es la cuenta que me queda en este caso. Veamos otro ejemplo. Bueno, en este caso me piden calcular la integral, donde ahora, bueno, acá, se filtró porque en realidad es sobre una función vectorial, no parece, ¿no? Ah, no, no va. Ah, perdón, este no va. En realidad ejemplo de integral de línea, dice, ese no lo tengan en cuenta, era. Pasémonos a este ejemplo. Integral sobre campos vectoriales. Ahora fíjense, este es un campo vectorial en el espacio, ¿no? Porque tengo una función definida con 3 funciones coordenadas. Miren, tengo la primera función coordenada es 2x por y, la segunda función coordenada es x cuadrado más z, y la tercera función coordenada es y. Y hay que integrar en el segmento que une el 1, 0, 2 con el 3, 4, 1. Bueno, primero hay que parametrizar el segmento. Y una forma de parametrizar el segmento que une estos dos puntos es 1 menos t por el punto de partida, más t por el punto de llegada. Con esto es lo mismo, fíjense que la fórmula esa que teníamos 1, 0, 1 más t por la diferencia entre 3, 4, 1 con 1, 0, 2. Porque bueno, uno si hace operatorio entre puntos, le queda básicamente la misma expresión. Para t evaluado en el 0, 1. Entonces este es el segmento que une este punto con este punto. Que si uno distribuye el 1 menos t como producto escalar acá en el vector, y este t como producto escalar acá, y suma componente a componente, me queda esta parametrización. Es decir, x vale 1 más 2t, y vale 4t, y z vale 2 menos t. Bien, que fíjense, esa vendría a ser las funciones de x y z en la curva en términos de t. Y el vector tangente entonces sería la derivada. Si x vale 1 más 2t, su derivada es, la derivada de x de t vendría a ser 2. Fíjense en este punto que está aquí. Y la derivada de y con respecto de t es 4, y la derivada de y con respecto de z es menos 1. O sea que acá tengo un vector tangente constante siempre. Es 2, 4, menos 1, que es el vector tangente, que debe ser la diferencia de puntos, ¿no? Si no, fíjense, en 3 menos 1 es 2, 4 menos 0 es 4, 1 menos 2 es menos 1, y justo el vector diferencia es el vector tangente en este caso. Pero esto hay que multiplicar con la composición de esta función vectorial con la curva. Fíjense acá donde dice 2x por y, hay que hacer 2 por, y reemplazar x por lo que vale en su parametrización, que es 1 más 2t. Por y reemplazar y lo que vale en su parametrización. Y lo mismo para la segunda función coordenada, reemplazar x por 1 más 2t al cuadrado, más z, y reemplazar z por 2 menos t. Y la tercera función componente es solo el y, que vale 4t. Luego acá se debe multiplicar este primer componente con la primera componente, sumar la segunda componente del producto de la segunda componente con la segunda componente, y sumar el producto de la tercera componente con la tercera componente y sumar. Fíjense, esto me da este único polinomio, que hay que evaluarlo entre 0 y 1, que es la variación del parámetro en la curva, y me va a dar el 40. Bueno, ustedes chequeen la cuenta, pero bueno, esa es una cuenta sencilla porque es integrar, digamos, este cubo sobre 3, acá multiplican por 48, evaluado entre 0 y 1, y así, ¿ve? Más 24 por la integral de t, que es t cuadrado sobre 2, evaluado entre 0 y 1, más 12 por t evaluado entre 0 y 1, que bueno, es la integral de una constante, de la constante 1. ¿Bien? Pero, por ejemplo, este es un ejemplo de un campo vectorial en el espacio, ¿sí? Porque tiene 3 funciones coordenadas, va de R3 en R3. Bueno, este es otro ejemplo. En este caso me dicen, también tengo una función que va de R3 en R3. Tiene 3 funciones coordenadas, que es y cuadrado menos z cuadrado es la primera función coordenada, 2 y z es la segunda función coordenada, y x cuadrado es la tercera función coordenada.
y donde tengo que hacer la integración curvilínea sobre la curva parametrizada por x de t y de t se da t, donde x de t es t cuadrado, y de t es 2t, y z de t es 4t cubo, con t en el 0, 1, o sea que ya nos da la parametrización. En este caso, por ejemplo, acá estoy usando otras simbologías para representar. No se olviden que, por ejemplo, la derivada de x de t es 2t diferencial de t, la derivada de y es 2t es 2, y la de z es 3 por 4, 12t cuadrado. Bien, entonces fíjense que aparte también hay que componer, ¿no? En este caso, por ejemplo, la integral del campo vectorial diferencial del recorrido de la curva va a ser en donde vale i cuadrado, tengo que poner lo que vale i, que es 2t, o sea, sería 2t cuadrado es 4t cuadrado, menos z cuadrado, pero z vale 4t cubo, pero si lo elevo al cuadrado, me quedaría 16t a la sexta. Y todo esto multiplicado por el diferencial de x, que vendría a ser 2t. Más, y ahora vendría reemplazo la función 2 y z, que es la segunda función coordenada, que multiplica el diferencial de i, pero hay que reemplazar i por lo que vale, que es 2t, y z por lo que vale, que es 4t cubo, y a todo esto multiplicarlo por 2, que es la derivada de i con respecto de t. Y luego esta última parte, que es x cuadrado, que yo tengo que reemplazar por t cuadrado, porque tengo que componer con la curva, me quedaría t a la cuarta, pero sí tengo que multiplicar por el diferencial de z, que sería 12t cuadrado. Todo esto es diferencial de t. Bueno, vuelvo a tener de nuevo un polinomio grande, cuando uno desarrolla todo en términos de t, y uno tiene que integrar un polinomio que es lo más sencillo que hay, digamos, ¿sí? Y bueno, luego sumar la expresión y ese vendría a ser el resultado, ¿sí? Bueno, sigamos viendo ejemplos. En este caso, vamos a ver ejemplitos más gráficos. Por ejemplo, nos piden calcular la integral de un campo vectorial, diferencial de la longitud del arco de la curva, donde el campo está dado por f de x y z igual a x cuadrado por y, x menos z, y x por y por z, la tercera función coordenada. Y la trayectoria es la siguiente. Por ejemplo, en este caso es la porción de la parábola. En este caso tengo una trayectoria en el espacio, ¿no? Porque es la porción de la parábola y igual a x cuadrado en el plano z igual a 2, o sea, la altura de z igual a 2, está en ese plano, y que va a unir el punto 0,02 con el 1,12. O sea, es justamente una parábola en términos dado en términos de x y, pero z es constante a la altura de z igual a 2. Entonces lo único que tiene que hacer es parametrizar la parábola, que si yo a x le digo que es t, iba a valer t cuadrado, y para barrer los puntos del 0, 0 al 1, 1 tiene que ser t de 0 a 1. Y z, fíjense, se mantiene constantemente igual a 2, ¿sí? O sea que esta vendría a ser la parametrización de la curva en el espacio. Y de nuevo hay que acordarse que hay que componer, ¿no? O sea, la integral de f no es que quede en términos de x, z, sino que hay que reemplazar x por lo que vale en la parametrización t, y vale t cuadrado y z vale 2. Bien. Y eso todavía hay que multiplicar por el correspectivo diferencial. Por ejemplo, diferencial de x es 1, diferencial de t. Diferencial de y es 2t, diferencial de t. Y diferencial de z es 0. En este caso me daría 0 porque es una constante, diferencial de t. Entonces, fíjense, en este caso, ahí voy reemplazando, multiplicar la función por todo diferencial. X cuadrado por y por su diferencial. X vale t, vendría a ser t cuadrado por y, que vale t cuadrado, por 1, que es la derivada de dx con respecto de t. Más, y ahora es la función x menos z, entonces x vale t, menos z vale 2, por el ddi, y el ddi en este caso es 2t, diferencial de t, más, y ahora la tercera componente, que es x por y por z, x vale t, y vale t cuadrado, z vale 2, por, y el diferencial de z, que vale 0 en este caso, así que este se va a anular esta expresión. Entonces me queda solo esta suma de esto, me quedaría t a la cuarta más 2t menos 4t, más 2t cuadrado, evaluado entre 0 y 1, y me da esta expresión. Entonces, fíjense, este campo evaluado en esa porción de parábola que une el 0, 0 con el 1, 1, me da menos 17 quinceavos. Ahora fijémonos
estoy uniendo exactamente en los mismos puntos, pero ahora con un segmento de recta, ¿sí? Un segmento de recta que va, la recta que une la y igual a x, pero a la altura de z igual a 0. Fíjense en que en este caso estamos uniendo los mismos puntos, ¿no? Como para que tengan, estamos uniendo el 0,02 con el 1,12. Pero esta es una curva, mientras que esta otra que está acá es otra curva. Y el campo en el que estoy haciendo es lo mismo. O sea que no importa si unen distintos puntos, si la curva es lo mismo, si la curva es distinta, va a cambiar el valor de la integral sobre un campo. O sea, no sobre todo campo se cumple que va a dar lo mismo unir los mismos puntos. Luego vamos a ver que sí va a dar los mismos y depende solo de los extremos si es que el campo es conservativo. Lo que pasa es que este campo que estoy usando debe ser que no es conservativo. Por eso, si depende de la curva con el que estoy uniendo los puntos. Si estoy con un campo que no es conservativo, no es que va a depender solo de los puntos que estoy uniendo por una curva, ¿se entiende o no? O la parametrización de la curva. Fíjense en que acá estoy usando una recta x igual a y, ¿sí? Que une los puntos 0,02 con 1,12 a la altura de z igual a 2. Y una parametrización sería hacer x de t igual a t y z igual a 2. Y ahora los diferenciales serían diferencial de x es 1 diferencial de t, diferencial de y es 1 diferencial de t, y diferencial de z y es 0 diferencial de t porque es una constante. Entonces fíjense, en si uno compone, va componiendo el campo x cuadrado por y, diferencial de x sería, bueno, t cubo, porque x vale t, y vale t, tendría t cuadrado por t cubo, por el diferencial de x que vale 1, más x menos y vendría a ser t menos 2, por 1, que es el diferencial de y, diferencial de t, más x por y por z, que multiplicado los 3 me va a dar 2t cuadrado, pero acá como va por el diferencial de z, que vale 0, me queda por 0 diferencial de t. En este caso me da también la integración de un polinomio, en el intervalo 0,1, que es la variación del parámetro, pero me da menos 5 cuartos. Vuelvo a recalcar, fíjense que este valor que da la integral no es el mismo que este valor. Sin embargo, estoy uniendo los mismos puntos. Lo que pasa es que la curva es distinta y seguro que el campo no debe ser conservativo, ¿se entienden? Es decir, no cumple cierta propiedad que hace que solo dependa de los puntos que está uniendo. Bien, eso hay que tener en cuenta. Ahora fíjense en acá, dice comprobar que la integral de línea de un campo vectorial no depende de la parametrización escogida para la curva, ¿sí? O sea, uno no cambia la curva, pero si yo uso una misma curva, pero la parametrizo de manera distinta, el valor del campo no va a cambiar. Ojo, no es lo mismo, ¿no? En el ejemplo anterior estoy usando dos curvas distintas, sin embargo, uno el mismo punto. Pero el hecho de usar dos curvas distintas y estar ante un campo no conservativo hace que el valor de la integral dé distinto. Pero en este caso, fíjense, acá hay un ejemplo en el que yo estoy usando una misma curva. O sea, estoy usando la curva, acá le vamos a decir, estoy usando la curva igual a x a la 3 medios, ¿sí? Que une, bueno, vamos a ver qué puntos une, en el 0, 1, entonces une justamente creo que el 0, 0 con el 1, 1, es la curva x raíz de x, ¿sí? Estoy usando esa curva, pero parametrizada de dos formas. Entonces fíjense, primero estoy haciendo el campo raíz de y x cubo más y, o sea, la primera coordenada es raíz de y, la segunda función coordenada es x cubo más y. Une los puntos desde el 0, 0 hasta el 1, 1, pero voy a probar con dos parametrizaciones distintas, fíjense. Primero la parametrización x igual a t cuadrado e y igual a t cubo. Y luego la parametrización, si a x le digo t, y vale t a la 3 medios, justamente porque la función que estoy usando es y igual a x a la 3 medios. Entonces fíjense, si yo uso la primera parametrización, que es x igual a 2t y igual a t cubo, su vector tangente va a estar dado por x' igual a 2t y p' igual a 3t cuadrado. Ahora, uno tiene que, acuérdense, para calcular la integral, uno tiene que componer, o sería raíz de y, pero y vale t cubo, sería t a la 3 medios, por diferencial de x, que es 2t, más
x cubo más y, pero x vale t cuadrado, o sea que tengo t cuadrado al cubo es t a la sexta, más y que vale t cubo sería t a la sexta más t cubo, por el diferencial de y que es 3t cuadrado. Bueno, uno te queda un polinomio, que si uno integra acá, en el 0,1 me da 59,42, ¿sí? Si ahora yo uso la otra parametrización, fíjense en x vale t y vale t a 3 medios, por lo tanto, x' de t vale 1, mientras que y' de t vale 3 medios de t a la 1 medio. No se olviden de componer y vale t a la 3 medio, en raíz cuadrada me queda t a la 3 cuartos, por e de x que vale 1 más, y acá x cubo más y, que x cubo vendría a ser t cubo más t a la 3 medio, y me vuelve a dar un polinomio, y fíjense en que me vuelve a dar lo mismo, ¿no? Me va a dar lo mismo porque estoy con la misma curva, solo que está parametrizada de manera distinta, ¿bien? Bueno, me queda menos de un minuto, se va a cortar, yo voy a pasar un link para que terminemos de ver los ejercicios que tenía pensado para la práctica de integrales curvilíneas sobre espacios vectoriales, ¿sí? Se los vuelvo, les paso el link enseguidita, así continuamos de ver los ejemplos que tenía para que sigamos viendo, ¿sí? La parte esta de integración.